Buenas tardes, profe. Nosotros somos el equipo conformado por Víctor Rodríguez, Betsy Barrientos y su servidora Leslie Hernández. En esta ocasión vamos a hablar sobre el seguidor unitario, el amplificador sumador y el restador con OPAM. ¿Le puedes cambiar, Betsy, por favor? A lo largo de esta presentación vamos a abordar tres temas, pero en 6 puntos. La introducción, el seguidor unitario, el amplificador sumador, el amplificador restador con OPAM. Vamos a hablar de nuestras conclusiones y mostrarle las referencias. La dejo con mi compañero Víctor para iniciar con la presentación. Muchas gracias, compañera. Pues con la llegada del amplificador operacional a nuestros temarios, es necesario conocerlo y saber cuáles son sus aplicaciones en el ámbito de la electrónica analógica. Esto nos permite, nos interesa analizar tres dispositivos, los cuales están en la siguiente diapositiva. El primero de los dispositivos se le conoce como el seguidor unitario. Es bastante sencillo de entender. El siguiente dispositivo se llama amplificador operacional, el amplificador sumador. Como su nombre dice, nos permite sumar dos o más señales de entrada y obtener la suma de estas a la salida. Y el último de los dispositivos es el amplificador restador. De nuevo, como su nombre menciona, nos permite restar dos señales y obtener su diferencia en la salida. Los dejo con mi compañera Leslie para que explique el seguidor unitario. Gracias, compañero. El seguidor unitario es una configuración muy sencilla de entender y de explicar. Básicamente es un filtro, o sea, filtra señales. Esa es una de sus funciones al momento de la acoplación de dos circuitos. En esta configuración, que es el seguidor, el voltaje de entrada es exactamente igual al voltaje de salida. O sea, su ecuación de salida sería voltaje de entrada igual al voltaje de salida. Entonces, pues se preguntarán, ¿para qué sirve, no? O sea, si no va a amplificar, tampoco me va a restar voltaje. Lo voy a explicar con un sencillo ejemplo, ¿no? Supongamos tenemos dos circuitos que queremos acoplar. Por lo regular, el primer circuito tiene una impedancia muy grande y el circuito B tiene una impedancia de entrada muy pequeña. Es decir, que va a pedir más corriente de la que el circuito A puede suministrar. ¿Qué hace entonces el seguidor unitario? Si conectamos circuito A, seguidor unitario, circuito B, el circuito B, el seguidor unitario regula eso, ¿no? ¿Por qué? Porque necesita muy poca corriente de entrada y al contrario, a su salida puede proporcionar una gran cantidad de corriente porque su impedancia es muy baja. Entonces, ayuda o más bien actúa como filtro y evita la perturbación del voltaje que nosotros necesitamos utilizar, del voltaje deseado. Este, tenemos aquí la configuración. Podemos ver que en la entrada, en la entrada positiva va conectado el circuito A que ya antes mencioné y en la salida va conectado el circuito B. También podemos ver que la entrada negativa alimenta la salida también y podemos ver también lo que ya les había comentado, que su ecuación sería voltaje de entrada igual al voltaje de salida. Básicamente, eso sería una explicación de lo que es un seguidor unitario. El siguiente de los dispositivos es el amplificador sumador. Como ya mencioné al inicio, este nos permite sumar dos o más señales en la entrada y obtener una señal resultante al final del amplificador. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, aquí tenemos el circuito
base que siempre se utiliza para aplicar el amplificador sumador, vemos que tenemos varias fuentes de voltaje conectadas en serie con una resistencia, y todas estas están conectadas al nodo perdón, inversor, o a la parte negativa del op-amp, y el nodo positivo lo tenemos conectado hacia tierra. Esta conexión nos indica que es un cero digital o un cero electrónico. Entonces, este dato lo vamos a ver para poder aplicar un análisis de nodos en el nodo inversor para obtener una ecuación que nos permita describir el comportamiento y obtener lo que deseamos, que es una suma. Bien, empezamos el análisis que tenemos en la parte izquierda del nodo a analizar. De nuevo, tenemos la fuente de voltaje en serie con una resistencia, y así tenemos varias fuentes que estos van a producir una cierta corriente. Todas esas corrientes entran al nodo y salen por el nodo, perdón, por la corriente que está nombrada como I4. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, aplicando las leyes de Kirchhoff de corrientes, tenemos que las corrientes que entran a un nodo tienen que ser igual a las corrientes que salen del mismo nodo. Y aplicando esta ley, tenemos entonces que es I1 más I2 más I3, y así hasta las n corrientes que tengamos a la entrada tienen que ser igual a la corriente I4. En este caso solamente tomaremos 3 corrientes para efectos de explicaciones, pero se puede extender hasta n corrientes. Entonces, de nuevo tenemos I1 más I2 más I3 es igual a I4. Pero a nosotros nos interesa analizar esta ecuación utilizando las variables de voltaje y de la resistencia, que son las que tenemos, que son las que conocemos, o son las que podemos modificar a nuestro gusto. De la ley de Ohm, que nos dice que el voltaje es igual a corriente por resistencia. De esta ecuación despejamos la corriente y nos queda que es la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Para poder comenzar con el análisis, debemos primero conocer qué voltaje es el que tenemos en el nodo inversor. Y este voltaje que tenemos es la inversión, vaya, de lo que tengamos a la entrada. En este caso, nuestra entrada está en el nodo positivo, en el nodo no inversor, y vemos que está conectado a tierra. Esta conexión nos indica que es un cero, y dado que se verá reflejado de forma negativa, o sea, quiere decir que se va a multiplicar por un menos 1. El menos 1 por 0 es lo que tendremos en el nodo negativo, pero 0 por cualquier número seguirá siendo 0. Entonces el voltaje en el nodo inversor es 0. Este dato nos interesa porque ahora podemos aplicar un análisis de nodos, que recordando es el voltaje del nodo más que nos interesa, menos el voltaje de la otra dirección sobre la resistencia que exista por ese camino, por esa trayectoria. Aplicando este análisis, vemos entonces que tenemos para la corriente I1, tenemos el 0, que es el voltaje en el nodo inversor, menos el voltaje B1 sobre la resistencia 1, que en este caso todas las resistencias tienen el mismo valor. Es algo que también se necesita para que el dispositivo pueda funcionar como un simple sumador. Aplicando también el mismo análisis, tenemos que I2, de nuevo tenemos el voltaje 0 del nodo inversor, menos el voltaje 2 de la fuente sobre la resistencia, más la siguiente corriente, que es la I3, que de nuevo tenemos el 0 del nodo inversor, menos el voltaje del 3 sobre su resistencia. Y todo esto tiene que ser igual a la corriente 4, que es la de salida. En este caso tomamos como referencia el voltaje de salida, que es el que está al final del triángulo, y le restamos el voltaje del nodo inversor, que en este caso es 0, entonces no nos afecta mucho este menos 0 en la ecuación. Como mencioné, necesitamos que todas las resistencias tengan el mismo valor, ya sea de 1 kilo, 10 kilos o el valor que queramos, pero forzosamente tiene que ser todas del mismo valor. Esto porque al hacer unos cuantos despejes nos permite eliminar las resistencias y solamente nos queda una suma de voltajes.
En la segunda ecuación que tenemos en la parte derecha, tenemos la resistencia de carga que estaba dividiendo en la parte derecha, pasa multiplicando a la parte izquierda. Y de nuevo, si todas las resistencias son iguales, de la parte izquierda que están dividiendo, las resistencias que están dividiendo, podemos factorizarlas y sacarlo hasta enfrente. Y nos queda entonces la resistencia de carga sobre las resistencias que están conectadas en la fuente, van a quedar iguales. O sea, hace R sobre R. Esto nos provoca simplemente un 1, o sea, se van a eliminar. Y nos queda como la ecuación que tenemos hasta abajo, que es menos, porque el menos, porque el análisis que hicimos nos quedaba menos el voltaje 1, menos el voltaje 2, menos el voltaje 3. Entonces se factorizó ese negativo para solamente dejarlo expresado como menos la suma de las fuentes de voltaje es igual al voltaje que queremos de salida. Y con esto terminamos el análisis del sumador, del amplificador sumador, pero se dan cuenta que tenemos un signo menos al principio de la ecuación. Nosotros esperaríamos que solamente fuese una suma, o sea, un voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje 3, y así hasta tener n fuentes. Para poder eliminar este negativo, es necesario o se le puede aplicar, gracias, se le puede acoplar, juntar un amplificador inversor. Vemos que hasta el punto del medio tenemos el amplificador sumador en la parte izquierda y hasta ese punto de nuevo tenemos que el resultado del voltaje de salida es el menos la suma de las tres fuentes. Y recordando el amplificador inversor, lo que nos permite juntar estos dos circuitos es que lo que sea que esté entrando se va a multiplicar por menos 1, o dicho de otra manera, se va a girar 180 grados. Entonces, si lo que está entrando es un negativo, o sea, en este caso es el menos la suma, si lo multiplicamos por un menos 1, el menos por el menos se va a eliminar y solamente nos quedaría la pura suma de las fuentes de voltaje. Y así es como obtenemos la suma de dos o más señales de voltaje, o puede ser señales de información a través del amplificador sumador. Siguiente diapositiva, por favor. Sus aplicaciones son, pues, que se puede aplicar en cualquier situación en la que requeramos de ir sumando varias fuentes de señales sin que se interfieran una de las otras. También se puede trabajar con señales de corriente alterna, o sea, si alguna función que varía en el tiempo, pero para poder visualizar estas funciones o este resultado es necesario de utilizar un osciloscopio para ver la señal, pues el cual ahí mismo nos muestra los distintos parámetros y la distinta información que queramos saber. Y pues los dejaré ahora con mi compañera Betsy para que explique el amplificador restador. Gracias. Yo voy a explicar lo que es el amplificador restador con OPAMP. Esta configuración o este dispositivo pues nos ayuda a calcular la diferencia de las señales aplicadas en las terminales positiva y negativa de nuestro dispositivo, y pues a su salida nos muestra la diferencia de ambas. Según el valor de sus resistencias, pues esta señal resultante se verá amplificada o no. Para el análisis en esta presentación, pues usaremos resistencias con un mismo valor. Aquí se muestra la configuración. Se ve que tenemos una señal de entrada B1, una señal de entrada B2, 4 resistencias y pues un voltaje de salida. Para su análisis vamos a utilizar este nodo. Aquí se ve señalado en la imagen. Y recordando pues las leyes de Kirchhoff, donde nos dice que tenemos en un nodo, la corriente que entra es la misma corriente que sale. Entonces tenemos que I1 es igual a I2. Por ley de Ohm, pues tenemos que la corriente es igual al voltaje entre la resistencia. Aquí tenemos un voltaje que aún no conocemos, que le vamos a llamar voltaje X o Vx. Entonces, comenzando con el análisis, pues tenemos que Vx menos V1
entre la resistencia es igual al voltaje de la salida menos Vx entre la resistencia. Tenemos, pues como las resistencias son del mismo valor y ambas están dividiendo, podemos pasar cualquiera hacia el otro lado multiplicando y pues estas se van a anular. Después tenemos la segunda ecuación, que sería Vx menos V1 igual a voltaje de salida menos Vx. Despejando el voltaje de salida de esta ecuación, tenemos que el voltaje de salida es igual a 2 veces Vx menos V1. Hay que recordar esta ecuación porque pues más adelante la vamos a ocupar. Ahora vamos a analizar la malla de la terminal no inversora, es decir, la terminal positiva. Tenemos igual una corriente de entrada que es igual a la corriente de salida. Por ley de Ohm, pues tenemos que el voltaje X menos el voltaje 2 entre la resistencia es igual a el voltaje 0 menos el voltaje X entre la resistencia. Aquí también se eliminan las resistencias, más bien se anulan. Tenemos Bx menos B2 igual a menos Bx. Despejando Bx de aquí, tenemos que Bx es igual a 1/2 del voltaje 2. Esta es otra de las ecuaciones que vamos a necesitar. Estas son las dos ecuaciones que obtuvimos en los análisis anteriores. Y si sustituimos el voltaje X en nuestra ecuación del voltaje de salida, pues se nos eliminan el 1/2 con el 2 y tenemos que el voltaje de salida es igual al voltaje 2 menos el voltaje 1. Por eso esta configuración se llama amplificador restador, ya que se están restando las dos señales de entrada para darnos una señal de salida. En caso de que tuviéramos una señal de entrada B1 igual a una señal de entrada B2, pues obviamente nuestra señal de salida sería 0. Les voy a mencionar algunas de las aplicaciones que tiene el amplificador restador. Una de ellas, pues, es que funciona muy bien para comparar voltajes en nuestros circuitos. Otra es que tiene muchas aplicaciones en los osciladores, en las computadoras analógicas y en los conversores. Y otra de las aplicaciones, pues, se utiliza cuando se necesita aumentar la potencia de una señal que es restada por el ruido. Generalmente estos casos se encuentran cuando deseamos conectar sistemas con sensores, ya sea de temperatura, de presión, de volumen, etc. Ahora vamos a mencionar las conclusiones de cada uno de los temas, comenzando con mi compañera Leslie. Ok, pues en conclusión, el seguidor sumador actúa como un filtro y también aísla el acoplamiento entre los circuitos. Tiene un voltaje de entrada igual a su voltaje de salida y requiere muy poca energía en su entrada y a la hora de la salida es todo lo contrario, puede suministrar grandes cantidades de corriente. En el caso del amplificador sumador, pues la conclusión es que este nos es útil si queremos sumar varias señales sin tener que lidiar en que una fuente tenga que estar interfiriendo con la otra, o en el caso de que ocupemos cierto voltaje, pero que nuestra fuente de voltaje no pueda suministrar grandes cantidades de voltaje, pues podemos unir estas dos fuentes y así obtener más fuente de la que, más voltaje de lo que nuestra fuente puede suministrar. Además, eso también como dije, nos permite evadir el problema de que una fuente puede interferir con la otra. Puede que, si se trata de alguna señal de información, puede que cuando se unan de forma convencional, o sea, poniendo una en sede de la otra, puede que una esté mandando alguna señal o tenga algún ruidito que haga que nuestros cálculos o nuestro circuito opere de distinta manera, porque pues eso es un error o es un pequeño problema que nos pudo haber
ocasionado ese ruido. Con el amplificador sumador podemos evitar este problema. Como conclusión para el amplificador restador con OP-AMP, pues el amplificador restador usa las dos señales de entrada en sus terminales inversoras y no inversoras, y con una ganancia de 1 para producir una salida igual a la diferencia de ambas entradas. Pues es muy utilizado también en aplicaciones de instrumentación para aumentar señales muy pequeñitas, desprovistas de ruido e interferencias. Y estas serían las referencias que utilizamos para nuestra investigación. Aquí podemos ver pues que las separamos por cada tema, por si a alguien le interesa leer un poco más. Y pues sería todo por nuestra parte. Gracias.